Como sabéis, la Biblia hay que estudiarla, como dicen en latín, verbum ad verbum, palabra por palabra, qué es lo que quiere decir Dios. No nos vale escoger lo que queremos estudiar en la palabra de Dios. Hay mucha gente que solo estudia la misericordia de Dios, o gente que solo estudia el amor de Dios, y se olvida del equilibrio que necesita esa misericordia, que es la gran justicia de Dios, que va a ser el gran galardonador y también va a ser el gran castigador. Y no tiene que asustarnos esa palabra. Dios es el gran Dios de amor, el que nos da las bendiciones y el que también castiga. Nos dice la palabra de Dios que Dios castiga a los hijos que Él ama. Dios disciplina a los hijos que Él ama. Es muy necesaria. Necesitamos la disciplina en nuestra vida. No nos gusta, pero es necesaria. Necesitamos también como padres la disciplina en la vida de nuestros hijos. Y yo creo que esto lo he comentado ya muchas veces. Pero un niño sin disciplina no va a tener límites y no va a aprender la diferencia entre el bien y el mal. Pues vamos a la carta de los Efesios, habiendo dicho esto, y venga, dejadme que vaya al libro de los Proverbios, no hace falta que os pongáis de pie, que Ramón ya nos ha puesto de pie, nos ha sentado unas cuantas veces. Vamos al libro de los Proverbios, porque quería leer un proverbio. Es el proverbio que encontramos en el capítulo 26, y estoy diciendo de memoria, y si no me equivoco, el 26:15. Al proverbista, fuera Salomón, fuera David, fuera el que fuera que escribiera los muchos proverbios que tenemos, no le faltaba el sentido del humor. Fijaos en estos versículos, comenzando desde el 13, dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles, no salgo fuera de casa porque en mi vida corre peligro. Pues, fijaos qué tontería. El 14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Esto es maravilloso, eso de ver el despertador, todavía falta 15 minutos para levantarte y dar la vuelta en la cama. Pero el perezoso se va dando la vuelta en la cama un rato, otro rato, y al final está todo el día en la cama y no hace nada. Es lo que está diciendo el versículo. Fijaos, el 15 es donde quería ir. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. El perezoso es tan vago que... Qué trabajo, qué esfuerzo el alimentarlo. Pues vamos a ver esta mañana cómo nosotros podemos convertirnos en esta clase de perezoso que no se alimenta. Esta clase de perezoso que no le falta la comida. El proverbio no dice que la comida está muy lejos y que el perezoso tiene que levantarse e ir hasta la comida. No está diciendo eso el proverbio. El proverbio está diciendo que la comida está cerca, está ahí, pero este perezoso se fatiga de llevarlo a la boca. En la carta a los Efesios, ya estuve hablando en los días que estuve haciendo la introducción, hablamos de nuestra posición en Cristo, que es sentados, y hablé también de la vida en Cristo, el andar en Cristo, el andar la vida cristiana. Y esos son los 5 puntos que vimos sobre andar, la parte práctica de la vida cristiana. Y vamos a ver esta mañana algunas cosas. La primera, Efesios 1:1, comenzamos ahí en el principio, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fijaos que hemos hablado de la parte posicional y la parte práctica, y fíjate cómo les saluda: santos, a los que han sido hechos santos, y también a los fieles. Ahora, este título que da, o este nombre que da Pablo a los que están escuchando de santos,
no está hablando de una santidad práctica, sino una santidad posicional. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros tiene una santidad práctica? ¿Quién de nosotros en nuestra forma de vivir es santo? Puedes levantar la mano libremente, y yo no lo voy a hacer. Pero en nuestro andar nos damos cuenta que tropezamos y que pecamos y que nuestra vida tenemos que ir limpiándola. Eso es, y eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo, y es lo que llamamos santificación. Es adquirir el carácter de Cristo. Dije en algún momento que Adán fue creado santo y tenía la calidad de santo, pero no había desarrollado el carácter santo. Y cuando él se pone a desarrollar su carácter santo sin Dios, pues sabemos que viene el pecado. Está hablando de la santidad. Por eso a los corintios, que tenemos una carta llena lo voy a decir muy suavemente, pero llena de tirones de orejas a los corintios, porque vivían o estaban permitiendo algo muy feo dentro de la congregación. Al principio les llama también santos, y nosotros decimos, santos. Pero Pablo, luego vas a escribir todo esto y primero les dices santos, porque posicionalmente eran santos, porque habían recibido la justicia de Dios. Aquí les llama santos y luego les llama fieles. La fidelidad sí está relacionada con la forma de andar. ¿Alguien es fiel o no es fiel al Señor según es su forma de andar? Pues fijaos que aquí en la salutación ya les va a recordar, hay una parte de santidad posicional y hay una parte práctica. ¿Sabéis que dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso? ¿Os acordáis que dije en la introducción que la carta va a decir un montón de veces en Cristo, en Cristo, en Cristo? Y que esa santidad posicional, cuando nosotros somos nombrados santos por la justicia de Cristo, somos nombrados a través de Cristo, por la obra de Cristo. Pero cuando llegamos a la forma de andar, yo no sé si lo pondría, no sé si lo diría la semana pasada, pero nuestra forma de andar también es dependiente de Cristo, ¿verdad? Hay hermanos, y esto lo digo con tristeza, porque es algo que hay que corregir en nuestras vidas. Hay hermanos que solo necesitan a Cristo para la salvación. Hay hermanos que se arrodillan, claman al Señor por sus pecados y Jesucristo les salva, le nombran como Señor, ganan esa santidad, pero su vida diaria, la vida práctica, está ausente de Cristo. Cristo está ausente totalmente en la vida. ¿Esto puede ser? No debería ser, pero la realidad es que era así. Hermanos que no estudian a Cristo, no estudian el carácter de Cristo, no conocen la voluntad de Cristo, no estudian las palabras de Cristo, porque lo que Cristo tenía que hacer en su vida ya lo hizo en la salvación. Ahora voy a andar según mi camino. Fijaos que el orden en el que lo dice, en el que les saluda, también tiene su importancia. ¿Qué es primero, la santidad posicional o la santidad práctica? Pues evidentemente nadie va a ser salvo por su forma de andar. Necesitamos primeramente ser salvos porque Cristo nos ha decretado salvos a través de la salvación. Lo que quiero decir con esto es que algunas personas creen que por su forma de vivir van a ganar el cielo. Personas que seguramente se van a ver a ellos mismos como muy buenos y como muy capaces de ganar el cielo. Y la realidad es que ninguno de los aquí presentes, espero que nadie se ofenda con esto, pero ninguno de los aquí presentes podemos vivir de una forma tan santa y tan perfecta que Dios nos diga, no, tú entra al cielo porque si no dejo entrar a Israel, ¿a quién voy a dejar entrar? Y ninguno de nosotros puede ganar el cielo. Ninguno de nosotros puede trabajar tanto como para ganar el cielo. Entonces necesitamos
a la hora de nuestra vida práctica, habiendo ya sido salvos, necesitamos vivir en dependencia de Cristo, clamando a Cristo, admirando a Cristo, amando a Cristo. Cuando vayamos al cielo, cuando vayamos al cielo, aunque las calles sean de oro y los pomos de las puertas de diamante y sea algo maravilloso, nuestro enfoque no va a estar en el suelo. Nuestro enfoque va a estar en que estamos en la presencia de nuestro amado. La persona la cual hemos seguido toda nuestra vida, amándola, estudiándola, leyendo una vez tras otra su vida, sus sacrificios, su ejemplo, sus tentaciones, la vamos a tener ahí, nuestro amado, nuestro Cristo, nuestro esposo. Y eso va a hacer que nuestra vista no esté en lo maravilloso que es el cielo, sino en quién está en el cielo. Dice en el versículo 2, ahí en Efesios 1:2, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto lo voy a llamar, esto y el principio del siguiente versículo lo voy a llamar deseos y doxología. ¿Os acordáis de dónde está Pablo cuando está escribiendo la carta a los Efesios? No está en el campo, no está tampoco no está pasándoselo bien, está en la cárcel, lo habéis dicho vosotros. Hay varias cartas que son las cartas escritas desde la cárcel, son varias las que escribe Pablo desde ahí. Tú fíjate que Pablo está en la cárcel y ¿cómo hubiera sido si nosotros escribimos una carta desde la cárcel? A ver, estar en la cárcel. Y la cárcel de aquellos tiempos, tampoco Pablo estaba en una cárcel propiamente dicha de aquellos tiempos. Pero, ¿cómo hubiera sido una carta tuya desde la cárcel? Yo lo tengo clarísimo. Aquí no me dan de comer bien, aquí todos los días me toca paliza, aquí me han puesto los grilletes súper apretados, el de la celda al lado me tiene manía, y Señor, ¿por qué me tienes aquí? Señor, castiga al de al lado porque se lo merece. Señor, yo no merezco estar aquí. Señor, qué mal estoy. Señor, tengo poca ropa. Señor, por la noche hace frío. Mandadme comida, mandadme abrigo, mandadme una lima dentro del bocadillo. ¿Cómo se pediría en estas situaciones? Pero ¿qué está pidiendo Pablo? Pablo empieza la carta diciendo: estoy fatal, vosotros estaréis mal, pero yo peor. Pablo está preocupándose por ello. Os deseo lo mejor. Ni siquiera se pone a llorar de su situación. Ni siquiera se pone a quejarse de cómo está, que estaría mal. Pero Pablo está deseando lo mejor para los demás. ¿Cómo sería una iglesia si todos, en vez de venir a la iglesia esperando que, a ver si alguien me pregunta cómo estoy, a ver si consigo enganchar a alguno para quejarme un poco y que vea lo mal que estoy, si nuestra actitud fuera el voy a la iglesia a ser de bendición y estoy pasando por un montón de problemas y un montón de dificultades, pero vengo a la iglesia para ser de bendición al de al lado. Vengo a la iglesia para decirle al de al lado: ¿cómo te puedo ayudar? Y el otro te responderá: ¿tú me vas a ayudar a mí? ¿Cómo estás? Pues sí, porque me preocupa, porque yo no miro solo mi necesidad. Nos hemos vuelto cristianos del ego, cristianos del yo, cristianos del cómo me siento, cristianos del cómo me encuentro, cristianos del qué necesito, cristianos del qué merezco, cristianos del yo no tengo tanto como, o de cristianos del yo merezco más que, y nosotros. Y Pablo nos da, no solamente en estas cartas, en otras cartas que escribe desde la prisión, nos da el ejemplo de que él está en esa situación tan mala preocupándose por los demás, no esperando dar pena y que todos estén preocupados de mí. Debemos aprender mucho de Pablo. Pablo les desea gracia
y paz es un saludo típico de Pablo, lo encontramos en la carta a los romanos, lo encontramos en las 2 cartas a los corintios, también a los gálatas. La doxología he puesto en el primer punto, deseos y doxología. Lo primero es lo que deseaba Pablo para ellos y lo siguiente es la doxología. La doxología es, según el diccionario, una fórmula de alabanza a la deidad. Y es lo que tenemos en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vuelvo a la carta que estamos escribiendo nosotros personalmente desde prisión. ¿Cómo serían tus palabras hacia Dios si tú estuvieras en una situación así? Yo sospecho, no quiero inculpar a nadie, me pongo yo el primero. Yo sospecho que mis cartas serían: Señor, ¿por qué me tienes aquí? Señor, ¿cómo puede ser que me tengas aquí? Señor, mira todos los hombres horribles y malos que hay sueltos y que no les pasa nada. Y yo que quiero vivir para ti, yo que quiero hablar de tu Hijo, yo que quiero evangelizar a los pueblos y ayudar a las iglesias y edificarlas, me tienes aquí preso. Señor, nos ponemos un poco en la carne de Pablo. Señor, yo soy el mejor misionero y me tienes encerrado. Señor, ¿cómo se va a hacer tu obra si yo estoy entre rejas? Pero Pablo no se queja. Lo que sale de la boca de Pablo, estando en esa situación, que es, pues es un bendito sea Dios. Es una alabanza. Si estamos acomodados en el yo, acomodados en el cómo estoy, en el cómo me siento, en el yo, no van a salir normalmente alabanzas de tu boca. Van a salir quejas. Y debemos aprender que el cristiano puede alabar, el cristiano puede agradecer a Dios en todo tiempo, porque sabe quién es Dios, porque conoce la obra de Dios, porque sabe lo que está haciendo Dios en su vida, porque sabe que el futuro está decretado por Dios, porque sabe que no hay un final triste para los creyentes, porque sabe que no hay un mal final para el creyente. El final del creyente siempre es el final de volver a Dios, de volver al lugar del cual hemos nacido. Él dice ahí en Efesios, venga, vamos a pasar a los siguientes puntos, porque si no, no acabamos. Bendición espiritual. En ese versículo 3 todavía, después de esa doxología, de esa alabanza que sale de la boca de este hombre encarcelado y viviendo en las condiciones que estuviera como preso, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y por eso este punto se llama la bendición espiritual. Hay una palabra ahí pequeñita e importante, y es que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Ahora, Dios no nos ha bendecido con toda bendición material. ¿De acuerdo conmigo? ¿De acuerdo conmigo? Quizá Dios sí lo ha hecho y te ha bendecido con muchísimo. Pero Dios no nos ha bendecido con toda bendición material, esa es la realidad. Y hay casos de hermanos que les cuesta llegar a fin de mes y que les cuesta quizá comer, que les cuesta quizá vestirse, no solo en nuestro círculo, en cualquier círculo, creyentes que no tienen todo lo que desean. No solamente Cristo, Dios, no nos ha bendecido con todo lo material, sino que además nos ha prohibido tener todo lo material, todo lo que queremos físicamente nos ha prohibido tenerlo. Hay muchas cosas que no podemos hacer porque son pecado. Y es mejor decir, hay muchas cosas que no queremos hacer porque son pecado. ¿Sí? Hay otras cosas que no debemos hacer porque nos añaden peso a nuestra vida cristiana. Tenemos cosas prohibidas y cosas,
cosas prohibidas en nuestra vida y cosas desaconsejables en nuestra vida. ¿Hay cosas desaconsejables en nuestra vida? Pues sí, porque el escritor de Hebreos dice, despojándonos de todo peso que nos asedia, de todo pecado que nos asedia, corramos la batalla. Y eso que nos asedia, ese peso sobrante, son cosas que cogemos de más cuando queremos correr la vida cristiana. Y hay muchas cosas que son lícitas, pero Pablo dice, no convienen, porque somos corredores, porque hay cosas que nos sobran, hay cosas que nos van a entorpecer a la hora de correr. Y en muchas ocasiones son cosas materiales. En otras ocasiones pueden ser personas incluso que nos entorpezcan. Una persona que ha decidido en su corazón servir al Señor y entregar su vida al Señor y se casa quizá con una persona que no tiene esa visión y que no tiene ese deseo. Pues está adquiriendo un peso. Está adquiriendo un peso en su vida. Una persona que no le va a dejar correr detrás de Cristo como él o ella quería. Entonces, está muy claro que hay cosas prohibidas, cosas que no queremos, no podemos hacer, porque son pecado directo, y hay otras cosas que no debemos. Pero la bendición espiritual es lo que Dios nos ha dado. No nos ha dado toda la bendición material, nos ha dado toda la bendición espiritual. Dice literalmente el versículo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha bendecido con cosas espirituales. ¿Sabes qué puede pasar? Que nosotros no le demos tanto valor a las cosas espirituales como a las cosas físicas. ¿Esto puede pasar? Sí, tú dame cosas físicas y las espirituales, bueno, ya lo negociaremos, pero dame cosas materiales, dame cosas que yo pueda tocar, que yo pueda gastar, que yo pueda degustar. Y el creyente da valor a lo que realmente tiene valor, que es lo que es eterno. Lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuáles podrían ser algunas de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado? Pues yo tengo aquí una lista. Tenemos vida espiritual, ¿sí? Esto es una bendición de Dios, tenemos vida espiritual. Si estás aquí también tienes vida física. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos las promesas de Dios. Las promesas son principios espirituales a los cuales nosotros nos agarramos para fortalecernos. Son cosas espirituales que Dios nos ha dado. Tenemos más cosas espirituales. Por ejemplo, Dios nos ha dado la victoria. Esto es algo espiritual. Dios nos ha dado la confianza en que Él ya ha derrotado al enemigo y Él ya nos ha declarado victoriosos. Eso refuerza nuestra fe. Eso nos refuerza a nosotros al andar. Es también un don espiritual. Nos ha dado, lo veremos en algún momento, nos ha dado la armadura. Lo tenemos ahí en Efesios, un poquito más adelante, capítulo 6. Dios nos ha dado, en el capítulo 6, desde el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dios nos ha dado la verdad como algo que nos asegura. Dios nos ha dado, como una faja que nos ciñe, nos ha dado la coraza de justicia. Todo esto evidentemente son cosas espirituales, son dones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado espiritualmente lo que necesitamos. Lo que necesitamos cada día para seguir adelante en el camino. Dios nos ha dado esa herramienta preciosa, esa herramienta poderosa, esa herramienta menospreciada, que es la oración. Es un don, es un regalo, es una bendición de Dios, una bendición espiritual, el hecho de poder clavar tus rodillas en el suelo y hablar con el Creador de los cielos.
y que además, como decía esta mañana, no tienes que irte a Lourdes, no tienes que irte a Fátima, no tienes que irte al monte más alto, sino que en tu rincón Dios puede bendecirte, Dios puede escucharte, y si hay arrepentimiento, dar el arrepentimiento. Dios nos ha bendecido, más cosas espirituales que Dios nos ha dado. Nos ha dado el saber nuestro destino final. Esto también es una bendición. Cuando estás difícilmente andando por el camino y tropezando y con dolor y miras al final y dices, el final es donde voy, mi Cristo es donde voy. Eso me da esperanza para dar otro paso y para dar otro y para dar otro. Nos ha dado otras cosas espirituales como por ejemplo la comunión espiritual, para que seamos fortalecidos, para que seamos animados. Todo esto en lugares celestiales, son todo cosas espirituales. Dios nos ha dado amor. Dios nos ha dado esperanza. Dios nos ha dado gozo. Todo esto son cosas espirituales. O que empiezan en el plano espiritual. Luego se aplicarán en el plano físico, pero empiezan en el plano espiritual. Ahora, he empezado hablando, y bueno, tengo aquí un montón de citas que no las vamos a ver por tiempo, pero venga, vamos a ver esta. Vamos a ir a 2 de Pedro 1:3. Esto sí, este versículo sí, tenemos que mirarlo. Segunda de Pedro 1:3. Dice ahí, y esto está reforzando la idea que he dicho de que hemos recibido todos los dones espirituales que necesitamos para andar nuestra vida cristiana. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Fijaos, ahí está otra vez la palabra todas, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hemos recibido todo lo espiritual que necesitamos. Ahora, yo quiero hacer una puntualización, y es que tenemos esa bendición espiritual, y yo voy a decir que todas las cosas espirituales que nos habla aquí Pablo no nos han sido dadas, sino que nos han sido provistas. Y aquí hay una diferencia, porque el proveer, o sea, dar significa necesariamente tener. Proveer significa ofrecer algo a alguien. ¿Por qué digo esto? Por el tercer punto que tenemos, y es provisión espiritual. ¿Por qué digo esto? ¿Os acordáis que hemos empezado hablando del perezoso que no alarga su mano para coger la comida? ¿Sí? ¿Él ha sido provisto de comida? Sí, evidentemente la comida está ahí, él ha sido provisto de comida. Él ha sido provisto de comida, pero no la ha cogido. ¿Veis ya por dónde estoy yendo? Dios nos ha provisto todas las bendiciones espirituales, están delante de nosotros, en su banquete espiritual, en lo que Él ofrece y pone delante de nosotros. Otra cosa es que nosotros alarguemos la mano para coger lo que Dios ha provisto, que es algo diferente. Dios nos ha provisto todo espiritualmente, pero quizá no lo tenemos todo espiritualmente. Dios ha provisto paz espiritual, pero nuestra falta de fe nos hace muchas veces perder la paz. La tenemos al alcance de nuestra mano la paz. ¿Dónde encontramos la paz? La encontramos en Dios. ¿Necesitas paz? Lee. ¿Necesitas consuelo, por ejemplo? Lee. Ora también. Busca a Dios, el cual provee, el cual no da rácanamente. Nos dice otro sitio en la Biblia. El cual no ha dicho, te voy a dar, pero cuidado, no pidas mucho.
el cual abundantemente provee lo que necesitamos. Dios ha provisto gozo, pero las pruebas vienen a nuestra vida y nos arrebatan el gozo. Debemos buscar el gozo porque nos ha sido provisto, porque Dios ya lo ha ofrecido por nosotros. Dios ha provisto la madurez espiritual, pero quizá no estás en suficiente contacto con Dios en su palabra y en su oración para llegar a tener la madurez espiritual. Quizá tus decisiones son insensatas porque no tienes la madurez, porque no tienes los sentidos ejercitados, diría el autor de Hebreos. Está todo ahí, falta cogerlo. Podríamos hablar también que Dios ha provisto la oración, y este quizá es uno de los ejemplos más claros. Dios ha provisto el regalo de la oración para todos, pero quizá tu oración está un poquito oxidada o quizá puesta en la estantería y de vez en cuando Dios te encuentra orando, pero muy pocas veces. Está todo delante, al alcance de la mano. Falta que nosotros demos el paso de obtenerlo. Dios ha provisto, y voy a decir aquí una maduración espiritual a través de la Iglesia. Dios nos habla de que juntos, unos con otros, poniendo en práctica nuestros dones, edificamos al que está al lado. Quizá tú no has madurado porque no pisas suficiente la Iglesia. Quizá no puedes ejercitar el don que Dios también te ha dado, el carisma que Dios te ha dado, esa cosa en que eres bueno espiritualmente, porque no tienes la oportunidad de ponerlo en práctica porque no estás con otros creyentes. Quizá porque no vienes mucho a la iglesia, quizá porque no tienes contacto con otros creyentes. Pero son cosas, repito, lo voy a repetir muchas veces hoy, puestas delante de nosotros al alcance
qué generoso eres al darnos todo lo que necesitamos a nivel espiritual. Tú no nos has dado todo materialmente, Señor, pero sabemos que primero es lo espiritual y, Señor, tenemos todo lo que necesitamos, no nos falta nada, porque tú lo has provisto todo. Haznos seguidores tuyos, Padre, haznos fieles, haznos fieles también a tu iglesia, a la comunión de tu iglesia, fieles a esos momentos de comunión donde nos ayudamos, nos apoyamos, nos animamos unos a otros. Haznos, Señor, que concédenos el ser hallados como fieles y desde luego también el ser hallados como santos. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.